Ya, buenas tardes chicos. Y bueno, siendo las 5:10 vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos chicos a nuestra Meet Advice de SOBI, quinto ciclo. Bueno, vamos a presentarles en general cómo son las teorías, las prácticas, los laboratorios, seminarios, a cada profesor y cómo pueden sobrellevar, porque algunos sí son bien estrictos. Vamos a darles también como un top de profesores, así que sí, y también vamos a presentar nuestra carpeta. Bueno, comenzando, vamos a tener en nuestra carpeta todos los cursos. Hemos también tenido un apartado de ayuda SOBI, en donde vamos a ver que Mira Advice y, ¿cómo se llama? Eh, tarjeta Sankey, de farmacología y patología. Y también hay, creo que, unos Cahoots de patología general. Y en la Sobiteca, como dice el nombre, una biblioteca que tenemos libros de pato, de inmuno, de fármaco, los que son los libros base, ya sea en Robbins, por ejemplo, en pato, en inmuno, en Lavas, en fármaco, en Goodman y Hillman. Y también tenemos un libro que se llama El Sara, que no es muy conocido, pero si bien tiene una teoría un poco corta, tiene preguntas con respuestas. No es tal cual un banqueo, pero sirve mucho para repasar. Y de hecho, en un ciclo pasado, antes que nosotros, sí vino preguntas de ese libro para el cuarto examen. Bueno, en nuestra malla P24, en lo que vale más de farmacología, 8 créditos, epidemios 6, pato inmuno 5, en nutrición 2 e historia también 2. Bueno, vamos a comenzar con farmacología. Eh, Vamos a tener 5 exámenes, pero son 6 unidades. ¿Y esto por qué? Porque en la unidad 1 y 2 lo van a combinar. La unidad 1 en general son como 3 4 clases que son básicamente generalidades. Entonces, la coordinadora que es Robles lo combina y son 8 clases en total y eso es como tal un examen. Viene, por ejemplo, el ADME, en farmacología nerviosa, sistema nervioso, cosas así. Y ya, de aquí el que siempre nos dicen que más gente reprueba, y es los exámenes que van a dar sustitutorio, es el tercer examen, que sería la unidad 4 y el quinto examen, que sería la unidad 6. Ahora, las teorías son los miércoles y sábados. Los miércoles van a ser, bueno, siempre va a ser en la noche. Los miércoles son de 8:40 a 10 p.m. y suele ser principalmente la doctora Herencia la que edita las clases. Luego le sigue la doctora Robles y de vez en cuando doctor, ¿cómo se llama? Doctor Cisneros o el doctor Germán. Y los sábados, de 6:50 a 9:20, que es la clase más extensa, siempre edita la doctora Okamoto, lo cual es un poco pesado porque es mismo sábado y otro Okamoto suele pasarse de la hora. Bueno, ese sería el promedio final. 50% teoría, práctica y seminario vale 25% cada uno. Y para la asistencia, como es virtual y como las clases son extensas, usualmente los profesores no suelen llamar por lista cada uno. Lo que hacen es dar o enviar un formulario y ahí la gente se apunta. Es decir, fácilmente la gente se pasa el formulario y ya. El problema es con Okamoto, porque él sí hay 90 personas en la sala, en el Zoom, y hay 90 en el Forms, ya lo cierra. Y si otra persona del propio Zoom no llenó, pues pena porque ya lo cerró. En el caso del Excel, usualmente lo hace herencia, y cuando ya se finaliza casi el curso, el doctor Okamoto, por lo mismo que mucha gente ya no asiste a las clases virtuales, el doctor Okamoto hace 2 pases de lista, uno al principio y otro al final, y la otra herencia, si ve que hay de verdad demasiada poca gente, ya llama por lista uno por uno. Siento, por favor. Bueno, la coordinadora, como venía diciendo, es la doctora Robles. Básicamente, la doctora Robles es tranquila en sus teorías, explica muy bien y utiliza mucho como fuente el Goodman y Hillman. Y sus tablas son muy buenas porque sus PPT son organizadas. Dice
prácticamente todo lo que está en su PPT, así que su examen es puro PPT. Utiliza esos cuadros de los libros y bueno, lee todo y tiene una buena organización. La otra herencia tiene PPTs un poco más cortas, también es un poco organizada, y trata siempre de ser didáctica, lo cual, por ejemplo, quiere decir que si está hablando de farmacología uterina, tal vez les pueda preguntar algo que han visto en fisiología. Y si ya nadie le responde, la otra a veces llama. Toma lista en Excel. Perdón. Toma lista en Excel y, bueno, llama en general a las personas que le aparece primero en su lista, o llama a la persona que, por ejemplo, acaba de hablar y le aparece primero, a esa persona llama. Y bueno, llama uno por uno, hay pocos, y casi siempre explica bien. Doctor Cisneros, con el doctor Germán, cada uno explica 2 clases. Y sí, estos profesores para nosotras me explican muy bien y tienen PPTs muy organizadas, sobre todo doctor Germán. Y en el caso del doctor Cisneros, su examen también es puro PPT y él mismo lo dice. Así que aprovecho mucho a este doctor porque explica muy bien. Luego, doctor Germán Rojas, dicta también 2 clases. Es el que tiene las PPTs más organizadas porque, bueno, Germán Rojas y la doctora Robles son los que tienen las PPTs más organizadas, porque utilizan muchas tablas, utilizan esquemas, no ponen tanta información en sus diapositivas, como por ejemplo, como vemos ahí, Okamoto. Y sus fuentes generalmente de ellos sí son de libros base como el Goodman y Hillman o el Katson. Y ese autor también explica bien. Y por último, el doctor Luis Okamoto es el que edita la mayoría de las teorías y sus clases son las más pesadas, porque también edita casi todo, bueno, todos los sábados. Como ven arriba de su cara, ese tipo de diapositivas es lo que usualmente van a ver y son como 3 PPTs, 70 páginas cada una, y así son sus diapositivas. Bueno, eso. Oh, no, no, todavía. Ya. Ya. Sus clases, usualmente como son los sábados y es la clase más extensa, dura hasta 3 horas y se suele extender de la hora. Casi al principio, las primeras unidades, casi todos los PPT son hechos con IA y se nota bastante. Y algunas imágenes sí son de los libros o algunas tablas y todos los libros. Sus PPT son muy desorganizados y repite todo lo que está en su PPT. No se fíen tampoco de todo lo que dice porque puede decir algo breve en una dispositiva, pero en el examen viene otra cosa que está en su PPT, o tal vez no está en su PPT, pero no sé, creo que él hace sus exámenes con ChatGPT o con alguna IA y a veces como que no toma en cuenta solo lo que está en el PPT. Y cuando ya está terminando el ciclo, toma 2 bases de lista. Y nadie te fijas. Y ahora en el laboratorio, para comenzar, siempre van a tener pasitos, para todos los autores, pasitos. Tienen, luego de eso, cada profesor llama o voluntarios, hay participación, luego el doctor empieza a explicar la clase, hay, después de eso ya terminan, hacen su cuestionario, hacen su informe en grupos por mesas, y, y después del cuestionario, que suelen ser como un caso breve y sencillo, el doctor a veces llama, los doctores a veces llaman, a veces no. Con otros cisneros casi nunca llamaba. Y ya como tarea tienen el informe y el cuestionario. Lo que sí les va a salvar el promedio, al menos con Cisneros, es el trabajo de investigación. Y eso es importante porque vale bastante también para el laboratorio. Y si bien, por ejemplo, nosotras compartíamos horario con el doctor Cisneros, que era nuestro doctor, con el que nosotros nos matriculamos, y al frente de nuestro salón estaba la doctora Robles. Entonces, en la presentación final de trabajo de investigación, los 2 doctores o sea, unían los 2 salones, los 2 grupos, y ambos doctores nos escuchaban nuestra presentación y ambos nos preguntaban.
pero el que califica siempre es el doctor con el que tú te matriculaste. Es decir, en nuestro caso nos calificaba Cisneros. Y pues básicamente la explicación no van a hacer nada, no van a hacer experimentos, no hay experimentos con animales y nada. Y nada, solo explican lo que se tenía que hacer antes. Ahora, con la doctora Robles, en laboratorio sí es un poco más exigente. La doctora siempre es puntual. Si es a las 8, tú tienes que estar a las 7:50 afuera del laboratorio. Y tiene entre 5 a 10 minutos de tolerancia. Y si no vas a esa hora, no te deja entrar. Tú tienes ahí cero. Em, en propias palabras de gente que conocemos, dicen, si tienes 3 faltas, ya desapruebas el curso. Y si tienes 3 faltas, por ejemplo, la semana 1 faltaste y tenías que llevar tu cuestionario e informe impreso en la semana 2, pero tú faltaste en la semana 1, tú no puedes entregar en la semana 2 sus trabajos. O sea, para eso ya es un cero para todo. Sus pasitos sí son relativamente sencillos, si se va estudiando, obviamente, pero básicamente en la guía van a encontrar puntos que tienen que estudiar y viene todo eso. También pueden complementar con sus clases de la doctora Robles, pero básicamente todo de la IA. La autora es atenta y como participación pueden utilizar inteligencia artificial, pueden tener su ChatGPT, sus apuntes, pueden leer, pero tienen que decir buena información. Eso sí, por ejemplo, si usan PPT, pero dices algo mal, la otra sí puede gritar y sí puede hacer roche. En el trabajo de investigación, como compartimos horario con ella, no vimos que fuera estricta como tal, pero nuestros compañeros sí nos comentaron de que durante la revisión, también puede ser porque su grupo no era tan responsable, pero dado que la autora es de esas pocas que no permiten que se avance en la misma clase, porque piden que el avance ya se lleve impreso, entonces en esa hoja impresa empieza a rayar y si no le gusta y se nota que has usado IA, GPT o Gemini, lo que sea, y se nota y la otra, no sé, la forma en la que se narra, se nota que es IA, la otra lo raya y no te quiere revisar. También intenta ayudar con el trabajo de investigación y em, sus notas aproximadamente son entre 13 a 15, si todo va bien. Siente. Ahora, la otra herencia, tal vez si tienen amigos de ciclos mayores, 2, 3 años mayores, han escuchado que la otra herencia califica hasta 18. Bueno, hace 3 ciclos, o sea, para ustedes ya hace 4 ciclos, desde hace 4 ciclos ya no califica igual. Califica como cualquier otro docente bueno, como Cisneros o como Germán. Califica 15 y si ya te pasas, eres una persona muy, muy chamba, si tienes sus pasitos todos aprobados, más de 15, participas bastante, tienes buena nota en todo, investigación y todo, ya la doctora te puede poner 16, pero solo es una persona. Bueno, la doctora en general llega puntual, pero la mayoría de veces llega tarde, llega hasta 30 minutos tarde. Sus pasitos sí son bien difíciles. Sí me han contado varias personas que son bien difíciles. Y podríamos decir que el 10% viene de la guía, que son esos puntos que la guía dice que tienes que estudiar. Y el otro 90% sí viene de la teoría. Entonces, recomendación, tienes que ver las teorías y los banqueos que tenemos en nuestra carpeta. Porque los banqueos, si bien son de años anteriores, hay preguntas similares. No solo para herencia, sino también, por ejemplo, para Cisneros. No viene igual, pero sí viene muy similar. Las notas de los pasitos importan porque es como que una guía para ella de cuándo te va a poner. También antes de la clase, o bueno, después del pasito, revisa el drive que ella tiene para todo el salón y se fija si la mesa 1, mesa 2, mesa 3 ya subió todos los informes y cuestionarios. Y si bien ella no tiene, o sea, no tiene como un horario fijo, una hora límite, y si lo subes en el mismo momento antes que la autora revise, normal, la autora no te dice nada. También para participar, llama por mesas y después, bueno, cada mesa dice, por ejemplo, tú grafícame la farmacología uterina en la pizarra, por mesa. Y después una persona de esa mesa tiene que explicar. Y eso tiene que ser más o menos equilibrado para que todos tengan una nota similar.
En el trabajo de investigación se ayuda y se puede avanzar también en el salón. Califica entre 16 y 18 en el trabajo de investigación. Y en general, si eres buen alumno, te puede poner 14 y 15. Y si ya eres demasiado inteligente, así bien, tienes buenas notas, te pone 16, lo cual solo es una persona. Y ahora con el doctor Cisneros, también llega un poco tarde, 10 a 20 minutos tarde, es tolerante con las tardanzas. Incluso puede, por ejemplo, esperar a algunas personas si se tardan mucho. O si te olvidas tu bata, no, prácticamente no le importa. Puedes cerrar un poco la puerta para que la otra no te vea y normal puedes entrar sin bata. Los pasitos no son tan difíciles y vienen únicamente de la guía. Algunas preguntas no, o sea, son un poquito más rebuscadas, pero nada de otro mundo. Pero en palabras de Cisneros, los pasitos valen poco. Lo que vale más es la participación y que se acuerde de ti. En los pasitos también no ven igual, pero también es importante que vean el banqueo de herencia, que también es en nuestra carpeta. Y sus preguntas pueden ser similares. No le gusta que participen con IA, porque, bueno, hemos escuchado que nuestro compañero estaba al lado con su GPT y otro le miró raro, como que no le gustó. Pero en general, el doctor quiere que todos participen, que hay una participación constante. A veces llama por lista, a veces es voluntario. Y sí, le gusta que todos tengan una nota equilibrada. No es delegado. El doctor por email, al principio del ciclo, manda un grupo de WhatsApp para que todos se unan ahí y cualquier noticia o si por ejemplo por alguna cosa el doctor no va, el doctor solo avisa por WhatsApp y se envían los trabajos en un drive que él manda. Y dice que la hora límite es a las 8 p.m., pero él no se da cuenta de eso. También ayuda bastante en trabajo de investigación solo si ustedes les preguntan y se puede avanzar en el mismo laboratorio. Le gusta publicar, lo cual es importante porque también va a alzar mucho su puntual de laboratorio. En la investigación va a calificar entre 18, 14 y 18 y suele terminar temprano, pero no se van temprano. O sea, terminan, pero se quedan dentro. Y espera como 20 a 30 minutos para recién dejarlo salir. Y otra cosa importante es que no falten, porque puede calificar 14, 15 normal, 15 normal llegan si quieren publicar en su trabajo de investigación, pero sí va bajando la nota si falta una vez es 13, faltan dos veces es 12 y así sucesivamente. Ahora con el doctor Germán, son bien amigos con el doctor Cisneros, califican similar y los dos son muy buenos. Bueno, una falta injustificada y también para él es cero en todo. A menos que esté justificada, el doctor puede ayudar un poco. Es en general muy lindo y paciente. Y los pasitos también son únicamente de la guía. Y por ejemplo, tenemos una amiga que vive a 2 horas de la universidad y una vez se demoró 30 minutos. Y justo llegó cuando estaba entregando el pasito. Y ella le pidió al doctor que dé el pasito ahí, en ese momento. Y el doctor normal le dejó dar. O sea, es bien comprensivo. En la nota de participación es básicamente la exposición que hacen de los informes que tienen de la semana pasada. También pregunta de la guía y se puede también leer los apuntes e intenta que todos tengan una nota equilibrada para que todos participen, ¿no? Tienen también cuando hay otros exámenes, también termina temprano, pero tampoco deja salir como tal. Termina temprano, pero ustedes se quedan en el laboratorio hasta que sea la hora o unos minutos antes ya deja salir. Em, También, bueno, esto no nos dijeron en otro advice que nos dieron, pero dicen que no ayuda tanto en el trabajo de investigación y si comparten horario con el doctor Cisneros, el doctor Cisneros como que les va a ayudar más a ustedes que el doctor Germán. Eso nos dijeron, no estamos seguras. Y califica bien 14, 15 y ya si eres bien chancón ya 16. Ahora, la doctora Jurupe, bueno, no conocemos como tal a nadie que haya llevado con ella. Eh, Así que esto es una recopilación de otros advice.
En general, la autora dice que es muy tranquila, hace demasiado. Una vez nos dijeron que prácticamente no enseña porque es muy tranquila. Es una persona también de edad, es tranquila, pero también habla un poco bajo. Los pasitos salen de la guía, pero también pregunta cosas teóricas que son un poco rebuscadas. Pero en general dice que sus pasitos no influye tanto. Con respecto a los informes y cuestionarios, pues se envían al correo un día antes y no se fija mucho en si se envía un día antes. Se completan los avances de la investigación antes de los laboratorios. Es decir, es como una Robles. Me gusta que todo esté antes. Y bueno, tienen que estar atentos porque puede pedir algo, por ejemplo, en el trabajo de investigación que otros profesores no piden, pero ella sí. Ya, y este profesor, Eduardo Villalobos, es nuevo, así que no van a ver en otros advice. Pero este profesor es muy polémico. Eh, la cosa con él es que es como una aula invertida. Es decir, él prácticamente no te va a enseñar. Él quiere que uno vaya sabiendo. Y te pregunta cosas del libro, del Katsun, de Goodman. Así que tienes que leerlo bien. A ver, lo que nos dijeron es no llegar tarde, porque siempre no llega tarde y siempre con la guía impresa, porque si no está impreso te baja puntos. Los pasitos y participación son de puro Katsun, Goodman y Hillman. No acepta PPT. Él quiere que tú des una fuente confiable. Puedes buscar un artículo, pero sí o sí tiene que ser una fuente que no sea una PPT o algo así, o IA, ¿no? No acepta nada de eso y básicamente su clase es que sabes de teoría. O sea, básicamente como que tú le enseñas y el otro no te enseña. En los pasitos siempre dicen que viene el mecanismo de acción. En una hoja pone todos los nombres y va poniendo como en puntos o en X en cada participación, solo si le gusta, te pone una participación. Y tú eres libre de cómo participar. Puedes ayudar a la pizarra, puedes decir algo al aire, etcétera, pero no le gusta que la gente esté con sus apuntes, que no estén con sus tablets, que no estén con su celular. Puede preguntar muchas cosas del libro, más que todo de Katsun, así que tienen que leer bien. Y es polémico por lo mismo que quiere que todos sepan, que uno vaya sabiendo, y que incluso se le puede salir algunos insultos si no sabes. Eh, um, bueno, los cuestionarios, informes son por mesa, o sea, mesa uno, mesa 2, mesa 3, pero el problema con él es que él quiere que todo sea a mano, o sea, si son 4 integrantes, tienen que dividirse. Semana 1, una persona tiene que transcribir todo a mano en el informe del cuestionario y así. Y si alguien se olvida, pena, porque no tiene nota para nadie en la mesa. Y se entregan de forma presencial y ahí tiene su folder. Eh, Dicen que no ayuda mucho de trabajo de investigación, se desaparece y pide última hora. Y bueno, eso no se ha confirmado. A nuestra amiga le puso 14 y ella dice que sí se tenía un poco perdida, pero le puso 14. Pero también vio que a mucha gente que participaba hasta 5 veces o participaba bastante y tenía buenos pasitos, pero más de 5 veces de participación, sí puso dice que vio 18, pero no sabe si fue promedio final. Bueno, ese sería nuestro top. Primero Vilma Herencia o Cisneros, segundo puesto Germán, y ya por último la otra Roles, y ya si se quieren estresar, Villalobos o Jurupe. Bueno, ahora vamos a dar una presentación de la carpeta. Ah, no falta este seminario. Ah, ya, verdad. En la parte de seminario se va a entregar mayormente todas las clases en casi todos los doctores, tanto el cuestionario y también en algunas clases y casi la mayoría, pasando las 4 primeras semanas, siempre te piden un artículo y todo una guía que
está en sí en la guía de la carpeta de lo que te piden para cada artículo que tú vas a proponer. O sea, un artículo que ya está hecho, no uno que tú tengas que hacer. Y en la exposición, con algunos doctores normalmente puede ser semanal o o con algunos otros solamente algunas semanas. Y estos son todos los seminarios en sí que se van a llevar en todo el ciclo. En cuanto a la doctora Herencia, que fue con lo que llevamos, el contenido es muy bueno, ella suele explicar muy bien, suele explicar más que todo los temas que toca en el seminario como si fuera la teoría y te llega a hacer entender bastante bien. En cuanto a la puntualidad, eso sí puede llegar hasta 30 minutos tarde o hasta a veces, bueno, en una ocasión llegó hasta una hora tarde, pero siempre en algún momento de la clase llama lista. Y obviamente que eso va a tener que ver con tu participación y con la nota que vas a tener, porque, por ejemplo, si faltas, eso sí, la doctora es bien accesible, porque si faltas o si hubo algún problema, tal vez puedes hacer una exposición, o sea, aparte de tu grupo que está conformado, para que no puedas perder esa nota. Y bueno, la verdad es en notas, en cuanto a los otros doctores, de la diferencia ya pone hasta 15, o sea, con decimales, 15.10, 15.33, 15.50, porque así tal cual con decimales es que la nota lo suben al intranet y bueno, en realidad cualquier decimal vale para en sí la nota final del curso. Y también es muy amable y es muy maternal con todos y la verdad es muy buena opción. En nuestro caso solamente hubo 2 pasitos en todo el ciclo, y los 2 fueron virtuales, y de ahí no hubo pasitos. Pero eso sí, siempre todas las clases teníamos que presentar nuestro trabajo, pero no como tal como exposición en Canva, sino el documento que presentábamos, simplemente salíamos al frente a presentarlo. Y no había problema en leerlo, porque es extenso el documento en sí. Y en cuanto a participación, podías participar lo que pregunte, y si nadie decía nada, pues empezaba a llamar por lista y todos los trabajos se mandaban a un drive y solo una persona del grupo era el encargado de subir. Y bueno, se dijo, la verdad no está confirmado que la persona que subía al drive tenía más puntos, pero no se sabe. Y las exposiciones como tal como Canva fueron muy pocas veces y fueron como una o dos por grupo. Y en cada grupo son tres subgrupos en total, así que no expones tanto como tal en sí un Canva, un PPT, sino siempre presentas trabajo. En cuanto al doctor Germán, sí, al menos en este ciclo, sí me dijeron que puso hasta 16, que bueno, es mayor nota en comparación a todos los otros doctores en seminario, que también era muy amable y todo eso, pero eso sí era muy pegado al reglamento y calificada de acuerdo a las guías y toda la rúbrica que están en los documentos de seminario y tenías que sí o sí subir los documentos a tiempo y con las especificaciones que el doctor pida. Diferencia de la doctora Herencia, que normal si había un problema, podía subirlo hasta en la misma clase si hubo un problema con el documento, pero también tienes que subirlo correctamente. Y califica como tú expongas y como te desenvuelvas, así que no te puedes confiar tampoco, pero eso sí, hasta 16 puede calificar. No hacía muchas preguntas y solamente escuchaba la exposición y si veía tu PPT, no era como estricto o algo así, y llegaba a tiempo. En cuanto a la doctora Robles, em, dijeron varios compañeros que es más exigente a diferencia de otros doctores y sí o sí los trabajos a tiempo y no faltar porque eso sin faltar es para ella nota cero. Es sin recuperación, sin nada, como a diferencia de la doctora Herencia, por ejemplo. Y es puntual y va a seguir sí o sí a lo que digan las guías, pero a pesar de todo eso sí da buen contenido, ya que, bueno, es la coordinadora y explica bien los temas. En cuanto al doctor Okamoto, el doctor suele explicar muy bien, es muy diferente a las teorías en sí, porque ahí sí en los seminarios se explica lo preciso, lo necesario, y se nota que sabe bastante y explica muy bien. Y puede llegar tarde, pero siempre va a tomar lista. Y todos los grupos sí o sí van a exponer, pero eso sí, es por lista y en orden alfabético o algo así dijeron. Y que siempre el primer grupo va a exponer más que los otros grupos, porque es el primero y ahí se explaya más y empieza a preguntar más, pero los otros grupos menos tiempo. Y cualquiera puede participar levantando la mano si no va a llamar a alguien, pero eso sí, quien más participa bastante puede llegar hasta máximo 15 y normalmente los otros hasta puede poner 13 si no participas mucho o hasta 14. Pero sus preguntas son sencillas y en sí solo es leer el tema de la clase, del seminario de ese día y siempre tienes que participar porque si no te vas a quedar sin nota. Pero te trata bien, es bien amable y no tengas miedo de participar. Entonces, en sí a los doctores de top
Primero estaría la doctora Herencia, luego el doctor Germán. En sí, más que todo por la disponibilidad de diferentes cosas, es la doctora Herencia, porque es casi igual que el doctor Germán, la única diferencia es que el doctor pone hasta 16, pero es más estricto en algunas cosas. Y luego, como tercera, la doctora Robles y la doctora Camoto. Em, bueno, en cuanto ahora en la carpeta, está separado por laboratorio, seminario y teoría. Primero con la teoría están, aquí en examen uno, 2 y 3 están las teorías de los PPTs de este último ciclo que llevamos, en todos estos. Y en el banqueo está también por exámenes, donde están los banqueos. Si son pocos documentos es porque tienen bastantes páginas los documentos. Y también, aparte, hay un archivo en todos los exámenes donde vienen las preguntas que recordamos que nos vinieron en nuestro examen, en el último, en el 2026 uno. Y en todos ese es un archivo grande igualmente, con bastantes páginas. Y en todo siempre va a estar el archivo con las fijas que sí nos vinieron a nosotros en nuestro examen, en el último ciclo que llevamos. Ah, un ratito. Un ¿Sí? ratito antes. No, no, no. Ponen ¿La antes. carpeta? Antes. Nadie pone antes. Ahí. Ahora, tal vez escucharon que los exámenes no vienen banqueo. Bueno, como les decimos, tenemos banqueo porque sí viene banqueo. Y sobre todo en el sustitutorio. Eh, Ujú. sí, porque por lo menos en nuestra promoción habrá ido 50% de personas a sustitutorio para subir nota o porque estaban jalados por ese reglamento. Pero sí vino banqueo en el tercero y cuarto y quinto examen, que fueron los que sí o sí tenían que dar. ¿Cómo son las preguntas? Básicamente son similares a banqueo en el sustitutorio, pero en las preguntas de los exámenes normales sí son un poco, a veces son un poco extensas, sobre todo en el Toro Okamoto, pero si estudias bien Okamoto, pues puede llegar a ser sencillo. Entonces el banqueo sí sirve para sustitutorio sobre todo. Y sobre todo, al menos en tanto en el banqueo como en los exámenes como tal, el archivo que dice fijas, esas fueron las preguntas que sí nos vinieron, o sea, igualitas. Y, y, el- y suelen venir algunas preguntas parecidas, o sea, el modelo de pregunta más que todo, así que sí sirve practicar el banqueo. Y ahora pasemos con epidemio, que vale 6 créditos. La coordinadora aquí es la doctora Guillén. La doctora Guillén, bueno, al final. Hay 3 exámenes con ella. La primera unidad, segunda y tercera, pues va a ser un poco distinto porque en el primer examen van a ser 10 clases y sobre todo en el primer examen es donde la gente más jala. Bueno, personalmente yo he visto, apenas llegué a realizar mi examen porque era como por mini grupos. Yo cuando llegué fui puro 07. En el día 2, en el segundo examen, como que la gente se va recuperando, pero todavía hay gente que jala. Aquí son 9 clases. Y en el tercer examen es donde la gente más aprueba. Son 8 clases. Las teorías son los lunes de 8:30 a 10 p.m. La autora no suele extenderse, suele terminar en la hora. Y los sábados en la mañana de 8 a 9:40 m. Y bueno, en la rúbrica tenemos teoría y práctica, ¿no? Pero sobre todo en la teoría hay una nota de concepto. Y la nota de concepto o nota de participación va a ser básicamente, la ganas básicamente haciendo una noticia, presentando una noticia epidemiológica y participando con la doctora pregunte algo. Entonces, si la doctora se acuerda de tu nombre y aparte la doctora apunta en su lista quienes participan, te ganas tu nota de concepto hasta, bueno, yo saqué 17 y participé 6 veces. Pero tenemos un compañero que participa a todas clases, habrá tenido como 30 participaciones, así que con él sí tuvo una muy buena nota. Ahora, hablando con propiamente de la doctora Guillén, eh, la doctora bueno, casi siempre llama a lista a final de la clase y, y se apoya mucho de delegado. También responde dudas. Otra cosa que también es un poco prepotente, en el sentido que ella siempre quiere tener la razón en todos los exámenes, y
primero, segundo, tercero y hasta en el examen práctico han habido preguntas mal planteadas. Entonces, para que la doctora les considere esa pregunta mal planteada, ustedes tienen que tener un buen delegado de teoría para que el delegado se pelee con ella. También llama mucho al delegado en la propia teoría. Si nadie responde, llama al delegado. Y sí, mucho ojo con la nota de participación porque tienen que participar para ganarse esa nota, porque si no descalifica abajo. En la carpeta también tenemos, bueno, para calcular su promedio, ejemplos de noticias epidemiológicas y también resúmenes de las clases teóricas. Ahora, con respecto a la práctica, todo viene en la guía. Prácticamente, si hacen algo en el centro que no está en la guía práctica, no vale. Todo viene de la guía y la autora de guía lo hace. También viene banqueo, de todo, banqueo de todo, de primero, segundo, tercer examen y de las propias fijas que la autora da en las teorías. Y si están en el grupo de práctica de IEN, también les viene algunas cosas que ella recalca. No dice como fijas, pero sí recalca. Y para el examen práctico, la autora IEN sí dice fijas. Le dice al delegado y el delegado les pasa a ustedes. Un ratito. Ya. Ya. Aparte de eso, aparte de la guía de práctica, la otra IEN, al menos con nosotros, y bueno, se supone que todos los profesores tienen que hacerlo, aparte de la guía, tiene que enviar la alerta epidemiológica y aparte de eso, que es la nota de práctica como tal, tienen que hacer un trabajo de investigación, que vale bastante, vale casi lo mismo que un examen teórico, así que tienen que aprovechar eso. Y ahora sí. Ahora, con respecto a la doctora y en práctica, bueno, la doctora es jefa del Centro Materno Infantil Virgen del Carmen, así que la doctora suele estar ocupada. Y aunque es la coordinadora, van a todos y se hace lo que ella quiere. Y bueno, al estar tan ocupada, no suele dar ella misma la clase. Por ejemplo, nosotros nos matriculamos con ella los viernes y los viernes son de red fija. ¿Por qué? Porque la otra no usaba clase y mandaba a toda la otra TVs para que nos den clase a su grupo de ella y al grupo de la otra TVs. Y básicamente TVs te enseña si se matricula con ella. Y ella básicamente da tareas que están en la guía que tienen que hacerlas en grupos o individuales en el propio centro de salud. Y a veces revisa, a veces no. Realmente no sabemos si seguía de eso porque no, nos han dicho que básicamente no seguía mucho de eso. Al principio también suele haber pasitos de 5 preguntas que vienen de la guía de práctica y también, por ejemplo, de las alertas epidemiológicas. Tampoco está muy pendiente el examen, perdón, no da fijas para el examen práctico al delegado y también puede recalcar algunas cosas durante las prácticas eh, sobre los exámenes teóricos, así que por ahí viene una pregunta, 2 preguntas. Y no está tan pendiente con el trabajo de investigación, en el sentido que no les va a ayudar mucho, no les va a revisar tanto a menos que su propio delegado vaya y le diga, le plante ahí y le diga que lo revisa. Y por eso tienen que tener un buen delegado. También en nuestro caso, como teníamos los viernes en la mañana, y los viernes en la mañana siempre son los exámenes de fármaco, la autora se solía cancelar las clases. Entonces, las como 14 clases que tuvimos que haber tenido, hemos ido como 5 veces, lo cual nos beneficia bastante porque teníamos tiempo para estudiar. También la doctora, pues, si bien cancela la clase, a veces no deja nada, pero otras veces sí deja tareas grupales que se tienen que enviar y creo que no revisa tampoco, pero tienen que enviar. La doctora también como que tiene mucha influencia, así que tienen que aprovechar a vacunarse porque para ser niños sí van a, como requisito son las vacunas. Y con el tema de nota, pues 16 y falta bastante, 17, que coloca casi todos, y pone 18 de delegado. ¿Y cómo se llega? La otra Jen y los próximos 3 autores que vamos a hablar se encuentran en el CMI Virgen del Carmen, en donde se tienen que bajar si van con el metropolitano en la estación Terán y caminan 2 cuadras a la izquierda y ya están en el centro. O si van, por ejemplo, en combi,
en carro, le dice bajo solidaridad y también caminan 2 cuadras a la izquierda y ya está. Siguiente. Ya, ahora la doctora Tevez. Es igual, trabaja en el mismo lugar y ella es la que les va a enseñar más que Ian. Pero si en caso ustedes se matriculan con ella, en el grupo de ella sí se acuerda de los nombres y ella sí manda a hacer más exposiciones en el propio centro de salud, eh, con, con pancartas y todo eso. También ambas autoras hacen el mismo pasito con 5 preguntas, que son la guía de las alertas que ellas mandan. Con ellas sí tienen que participar porque si eres de ese grupo sí se acuerda de los nombres y sí te puede considerar algunas cosas o un punto más si es que participas más y se acuerda de ti. Con ella sí ayuda bastante, trabajo de investigación. Ella prácticamente nos revisó todo, no siendo nosotras propiamente de su grupo, pero nos ayudó bastante. Y con ella sí es 16 si no participas mucho, o faltas 17 si al menos se acuerda de ti, que participaste una vez, y 18 delegado. Siguiente. El autor de Orozco también está en el mismo lugar. La autora, pues, es tranquila. Las primeras clases tienen, como las primeras 3, 4 clases son su consultorio y hace una ronda de preguntas que son sencillas antes de empezar. Em, no suele revisar tanto lo que la otra sube al aula, pero sí está pendiente de sus alumnos en el caso de los teóricos. A veces pide tener trabajos con poco aviso, por lo que ustedes tienen que tener un buen delegado. Le gusta mucho la participación, sobre todo en los repasos que ella hace a veces. Hay 2 a 3 expos por ciclo. A veces, bueno, esto sí es bueno porque si ustedes les piden, o bueno, el delegado pide a la autora que haya un repaso teórico o para el examen práctico, que sea el final, la autora sí lo hace normal y sí les puede dar, eh, por así decirlo, fijas, o les puede decir esas preguntas que siempre vienen, que siempre dice Yen en sus prácticas. La otra también adelanta una clase, por lo que las últimas 2 semanas no van a ir al centro. También ayuda bastante, trabajo de investigación y la nota máxima aquí nos han dicho que está hasta 16. El doctor Bazán está en el mismo lugar, en el Virgen del Carmen. Con él también nos han dicho que es chévere, por así decirlo, pero con él sí tienen que tener un buen delegado porque a veces se puede desaparecer. No contesta y uno tiene que asistirle. Casi siempre colabora con los demás docentes, sobre todo con la otra Orozco, porque la otra y en Inteves son como que muy amigas, se apoya más con Orozco, y es amable, deja pocos trabajos, tampoco apoya mucho de trabajo de investigación, así que también hay que insistirle en ese aspecto. Si se cumplen las actividades del día, por ejemplo la de pancarta, ya pusieron la pancarta que hicieron del dengue, ya se pueden retirar. También cuenta las asistencias y participaciones en clases para poner la nota final de concepto y su nota suele rondar entre los 15 y 17. Ahora, el doctor Ramírez no está en el CMI, en el Virgen del Carmen, está cerca de la universidad, como por Atocongo. Realmente no sabemos mucho de cómo llegar, pero sí está por Atocongo. Bueno, en este caso, el doctor también es tranquilo. Es como un guillén, pero un hombre. Es tranquilo, no enseña mucho y se basa más que todo en las exposiciones. Y en base a eso evalúa. Y aunque tal vez no se acuerden los nombres, sí se acuerdan las caras. Entonces, en base a eso califica. También entiende si hay exámenes, ya sea de epidemia u otro curso, y puede llegar a hacer prácticas virtuales. El doctor, como se basa en las exposiciones, pide buenas PPTs y tampoco se molesta si las personas leen, deja salir antes por lo mismo de que es muy comprensivo. A veces no hay clases, bueno, eso me dijeron de que a veces no hay clases y también fueron con él hasta 5 veces al centro, o sea, fueron casi nada. Tuvieron prácticamente 5 clases. Ayuda mucho en trabajo de investigación y hasta puede hacer
mm, un Zoom, un Meet para ayudarlos en la investigación. Las notas suelen estar entre 16 a 17. Ahora con el doctor Loaiza, él está un poco más lejos, está en Villa María de Triunfo, está por el terminal pesquero. Eh, bueno, no sabemos cómo llegar, pero nos han contado que no presta mucha atención a sus alumnos. No da mucha información de las alertas, por lo que, por ejemplo, en el examen práctico puede venir cosas que la autora ya puso solo para su grupo y no está tal vez en lo que el doctor Loaiza puso en su grupo. Entonces, ese es un contra con él, que no da la información completa. En su caso de mi amigo, solo hizo de 3 enfermedades, entonces como que no estaba completo. Y otra cosa es que él se apoya mucho al delegado, por lo que tiene que tener un buen delegado y no tiene que faltar para que les defienda en cualquier caso. Si por ejemplo quieren irse antes, el delegado tiene que hablarlo. Tampoco se tiene que faltar mucho porque sí baja bastante la nota. No ayuda tampoco mucho en trabajo de investigación y sus notas suelen rondar entre 15 a 17. Ahora, el doctor Medina, él lo van a ver, si mal no recuerdo, en semiología, creo. No, eso me contaron. En su caso, él trabaja en el 2 de mayo y van a estar más que todo en el área de emergencias. El doctor en sí es amable, se apoya mucho también el delegado y también es muy atento con los alumnos. También es muy flexible y puede entender si hay otros exámenes, puede hacer clases virtuales y puede irse temprano si es que ya se terminaron todas las actividades. También hay exposiciones y el tutor califica en base a eso y se suele recibir bastante retroalimentación. Y pues el tutor tampoco nos han dicho que no solicitan tanto pancartas y estas cosas. Con respecto a la investigación, él suele, él quiere que su grupo termine en las primeras semanas. Entonces esto es un pro con él, porque en las últimas semanas sí son bien ajetreadas y con él ya está casi listo, casi comenzando el ciclo. Entonces es muy bueno. También ayuda mucho en eso, en trabajo de investigación, y su nota máxima es 15. Ya, entonces sería nuestro top. Primero Guillén, luego Tevez y luego Doctor Ramírez. Eh, bueno, ahora una presentación breve de epidemia. Bueno, tenemos teoría, práctica, banqueo. El banqueo lo hemos dividido por unidades y su sustitutorio viene de los 3 exámenes. Y práctica igual. En práctica tenemos todo lo que la otra IEM pone, cosa que no todos los autores ponen en sus aulas virtuales. Aula virtual, las alertas, uh-huh, los trabajos de investigación para que se guíen más o menos. Y otra cosa que también en la investigación, el doctor que les califica no es el que con los que ustedes han matriculado, sino un profesor X que está ahí. Bueno, ahora en patología, que es otro curso que vale 5 créditos y la verdad, al menos en varios casos de varias personas en el ciclo les ayudó a subir el ponderado, ya que los exámenes, al menos teóricos, vienen bastante directos. Bueno, el segundo y el tercer examen más que todo, el primero un poco no. En cuanto a la teoría, lo va a dictar diferentes doctores como el doctor Palomino, la doctora Sánchez, el doctor Alvisuri, inmunología, y el doctor Yabar también patología. Y las clases siempre van a ser presenciales y suelen ser en la tarde hasta un poco la noche. Y algunos van a tomar asistencia y otros no, pero tener cuidado con eso para no pasarse el límite de asistencias. Y son 3 exámenes teóricos y como les mencionaba, el segundo y el tercero suelen ser más sencillos, pero suelen ser bastante directos y bastante llevables a comparación de los otros cursos. Y en cuanto al examen de laboratorio, son 3 también y todos son proyectados. Pero eso ya hablaré en la parte de laboratorio. Bueno, ahora empezando con laboratorio, va a haber una guía. Normalmente van a ser de 6 láminas a máximo 10 por clase. Y
La presentación de cada doctor va a ser por PPT, no va a ser con láminas, pero sí al final de la clase vas a poder ver tu lámina en cada microscopio, pero las láminas a veces suelen estar maltratadas, la mayoría, y bueno, en la mayoría de doctores depende de ti si quieres ver las láminas o no, ya que el examen de por sí va a ser proyectado, o sea, va a ser una PPT con láminas, obviamente sin nada señalado, porque solo vas a tener que tú decir lo que en sí te pide la guía, el diagnóstico, el órgano, la coloración no, la etiología, también microscopía, macroscopía y solamente eso. Pero depende del doctor, te va a pedir si te necesitas poner cuántos macro, cuántos micro y cómo la etiología. En cuanto aquí el ejemplo que tenemos en la carpeta, que son como flashcards, fue de la doctora Sánchez, que pedía el diagnóstico y el órgano como tal, micro 5 características micro, macro pedía 3. Y etiología tal y como cual, exacto, tal vez está en la guía o simple, eso sí te lo hacía valer. En cuanto al doctor Yobar, em, en cuanto, no llevamos con él, pero lo que dijeron de este ciclo último que llevaron es que es menos entretenido que los otros doctores. Y eso sí, dejaba salir temprano como los otros doctores en sí. Pero a veces no seguía, no sé, un problema con él es que no va a seguir la guía, sino va a poner láminas que no están, o tal vez antes en otros ciclos se llevaban, pero ahora ya no porque ha cambiado la guía. Entonces, por ende, es importante estar atento y preguntar tal vez por ello, porque luego también puede tomar esas láminas. Y en exámenes sí no perdona ningún error. Es muy estricto con eso, de que te equivocas el diagnóstico y el órgano y ya todo lo demás es mal. O sea, ni siquiera te puedes salvar unas décimas ni nada. Pero eso sí, pone imágenes macro y micro. Y si te equivocas, como mencioné, en un órgano diagnóstico, te pone de frente cero en toda esa pregunta. En cuanto a la doctora Núñez, sí es más tranquila. Por ejemplo, no se molesta por llegar tarde, tampoco es exigente. Eso sí, con el doctor Yavar, si llegas tarde ya no te pone asistencia ya. Em, Porque la toma al empezar la clase. Y con ella, por otro lado, la doctora Núñez no es exigente con el número de características, te puede hacer valer hasta una o dos que pongas, aunque normalmente pide tres máximo para micro y macro. Y también la etiología. Y también anula láminas, dice esta lámina no va a venir, esta lámina va a venir, y sí cumple con eso. Pero este, a veces no tiene las láminas de la guía, por ende no viene en el examen. Y sus clases son cortas, precisas, y también considera bastante diferentes puntos, como les mencioné, de poner uno o dos características nada más en el examen práctico. Y también hay un material específico en la carpeta de cada doctor. Por otro lado, el doctor Palomino, como lo van a ver en las teorías, es un doctor que explica muy bien todo, se deja entender mucho, por ende su contenido es bastante valioso y también es bastante puntual. En cuanto a la nota, también es buena, sus clases suelen ser de 30 a 60 minutos. En sí todo viene de sus PPTs, pero no comparte PPT por lo que se tiene que tomar foto. Pero cuando se terminaba de explicar, puedes ver las láminas o también irte como cualquier otro doctor, que no les va a molestar en sí. Entonces, por otro lado, también como es el coordinador, él fue el que especificó lo que está en la guía. Entonces dice palabras claves en sí que resumen a veces términos muy extensos. Entonces colocar esos datos que va a mencionar el doctor en su explicación va a asegurarte la nota en tu examen práctico. Y le va a gustar que participe, como en sí en la teoría que a veces una que otra cosa dice. Aunque tal vez parezca como que quiere hacerse el mal así, también como que el estricto serio. em, Puede considerar algunas cosas en los exámenes, la verdad. En cuanto al doctor Pachas, no es estricto, te va a dejar pasar a cualquier hora y va a pasar lista 5 minutos después de la hora que empiece. Pero si llegas tarde, normal te va a pasar asistencia. Y en sus clases va a mencionar tanto teoría como laboratorio. Entonces se le va a terminar entendiendo bien, pero no va a pasar PPTs, pero puedes tomar foto, grabar, no le va a molestar, no le va a molestar. Y va a saltar fijas. Y también te va a decir, como la doctora Núñez, algunas láminas no entrarán o sí entrarán. Y sí lo cumple lo que dice. Y entonces, por otro lado, también puede ser algo que puede diferenciar como bueno a otros doctores. Pero igual, en el examen también, por otro lado, te pone micro y macro, lo que te va a ayudar a identificar más fácilmente el diagnóstico y el órgano. En cuanto a la doctora Sánchez, es una linda doctora, pero eso sí, a diferencia de todos los otros doctores,
pide más número de características, tanto en micro pide 5 y en macro 3 o más. Y en la ETIO realmente puedes explayarte a tu manera. Pero también puedes seguir la guía tal cual lo dice y puede demorarse poco tiempo, de media hora 40 explicándola, por lo que la clase en sí es corta. Entonces, si quieres al terminar la explicación, ves que el microscopio o te retiras, no lo molesta, la verdad. Y también puedes pedir adelantar clases para tener libre por semana de exámenes, porque, por ejemplo, a veces solo íbamos a la universidad por seminario y teoría, y podías coordinar con los doctores para que sea virtual el seminario y adelantar una semana antes el laboratorio, cosa que tenías, por ejemplo, el jueves libre para los viernes, que era el examen de farmacología. Y ayudaba bastante eso. Y explica preciso, y sus PPTs, que están en la carpeta también, son señaladas las cosas de algunas clases, no todas, pero algunas están señaladas. Pero mayormente lo que está señalando es tal cual las características que están en la guía. Y el examen, bueno, al menos en mi grupo, porque yo llevé con ella, no hubo como tal un 20, pero sí había 19 punto algo y así. No, no se llegaba al 20 como tal, pero sí era fácil llegar a 18 a más, era sencillo llegar si estudiabas bien normal. Y eso sí, te pone máximo dos imágenes o hasta a veces una o tres por la lámina y no te pone macro. Solo una vez puso macro para diferenciarte de un diagnóstico. En todo el ciclo solo una vez puso una imagen macro. Pero eso sí pone imágenes donde se nota que es el diagnóstico, que es el órgano, cosas características fijas. Entonces en el top pondríamos al doctor Palomino, luego a la doctora Núñez y luego a la doctora Jocelyn. En cuanto a seminario, va a ser tanto de patología como de inmunología, porque el curso ahora es la integración de ambos. Y la primera clase es importante repartir bien las exposiciones y también repartir bien la actividad integradora, porque eso va a ser exposición, no va a ser como en Morfo, que es un examen. Entonces, repartirse bien para la nota, más que todo, y que no se repita entre personas. La doctora Sánchez eh, siempre era exposición más monografía, una vez empato y en otros grupos de dos personas, pero eso sí participan todos. Entonces tienes que leer el artículo de esa semana o el Robis para participar. Y tu pasito en sí, tu pasito va a ser virtual, pero aparte también tu participación tiene que ser buena, porque si te puede hacer, hay casos donde hizo pasar Roche por participaciones muy simples o que han sido buscadas a la rápida. Pero en cuanto a los pasitos, son sencillos y la info va a ser del artículo de la guía, pueden haber palabras claves de Robbins. Entonces va a ser muy flexible, también va a aceptar clases virtuales y no le va a molestar que usen IA, pero va a calificar mejor si no lo haces, como cualquier otro doctor en sí. Y va a hablar poco, pero sí va a criticar. Sí va a ser ruda a veces, si ve que no hay esfuerzo o que es muy simple. Y eso sí, la doctora fue una de las únicas que sí llegó a poner hasta 20 si te lo mereces. Y, por ejemplo, puso 18 y a una compañera que no hizo un pasito le puso hasta 17. Entonces, si te esfuerzas normal, puedes llegar hasta 20, que es la diferencia con otros doctores que, por ejemplo, no ponían hasta 20 ninguno. Es la única doctora que sí o sí te puede poner hasta 20 si te lo mereces. No, no hay excusa. En cuanto a la actividad integradora, va a ser la exposición, va a ser participación de los oyentes y no va a haber pasito, pero va a corregir bueno, onda si algo está mal. Pero hay diferencias de grupos, porque con otros grupos sí era bien estricta y bien crítico. Bueno, en cuanto al doctor Cristian, dicen que es muy bueno y tranquilo. En su exposición va a preguntar a los que están exponiendo cosas al artículo en sí y también un pasito de 10 preguntas con tiempo en una página que les va a avisar si cambian de pestaña, así que es una página virtual de eso. Y en el pasito va a venir info del artículo, también cosas del libro y preguntas que está haciendo en la clase después de la expo. Y califica bien, como la nota es una sola, o sea, de seminario, tú terminas con una nota sola para el promedio. Y también califica bien de 3 a 18, pero la doctora Sánchez sí está a 20. Y en la actividad integradora va a haber también exposición, participación de los oyentes y no va a haber pasito, pero eso sí va a dar críticas constructivas. En cuanto al doctor Armisur es bastante tranquilo, a veces mucho, porque ya empezaba la clase y recién, o sea, le pasaba lista bien lento y recién luego de media hora de estar callado decía, ya, expongan. O sea, y en esa media hora no hacíamos nada. Pero
con él se va a exponer Inmuno y nunca se supo exactamente cómo califica porque nunca nos dijo notas en sí y como la encargada de nuestro grupo era la doctora Núñez, con la que llevábamos este seminario de patología, nunca supimos cómo calificaba exactamente, pero decían que calificaba hasta 14, que es muy poco a diferencia de otros doctores. Entonces, suele prestar atención a a tu exposición por ratos y ahí suele preguntarte, o sea, suele pararte lo que expones y preguntarte. Y, y luego se distrae realmente, pero siempre termina diciendo que fue una buena expo y al final de la clase, de la exposición y de la clase da una retroalimentación. El doctor Pachas es un buen profe, notas regulares en sí, porque va a explicar bien detallado el primer día para las exposiciones siguientes y va a dar como un índice o como una rúbrica de lo que va a ser en sí todo el ciclo. Entonces les va a decir que había pasitos semanales, pero en el caso de este ciclo hubieron pocos o no lo hizo por los temas de tiempo también que pedían virtual. Y es bien puntual, incluso puede llegar antes, pero pueden pasar a clases virtuales, pero sí puede ser un poco espeso en ese ámbito. Y eso todo aplica también para la actividad integradora. En cuanto a la doctora Núñez, nos puso 16 a todos por igual, aunque había mejores expos que otras igual. Va a llegar temprano y eso sí, es de bastante ayuda si quieres clase virtual, como mencioné, para que tengas un día antes del examen libre de farmacología. Em, y no es exigente en sí, hasta a veces no suele pedir participación, como todos los otros doctores que sí o sí tienes que participar. La doctora no solía pedir participación, no porque tú no quieres participar, sino la doctora en sí no preguntaba. Em, y máximo pone 16. Y dentro de todo en sí, la doctora es buena porque, bueno, en sí no necesitas participar como los otros doctores. Y también es bastante amable y también suele aceptar que sean las clases virtuales, pero eso sí puso como máximo 16. Entonces, el seminario sí o sí, como primer lugar sería la doctora no, Sánchez, luego la doctora Núñez y luego en sí sería el doctor Alvisuri o el doctor Cristian. En cuanto a la carpeta de patología, Bianca, Sí, ya. En pato lo hemos dividido en inmuno y pato general. Y la teoría que es combinada porque una semana es pato, otra vez pato y después de la nada inmuno. Todas las teorías están ahí, lo cual es importante porque no envían antes de la clase, así que no, prácticamente no pueden apuntar. También hay resúmenes de todos los exámenes. Hay resúmenes muy bonitos, miren, con tablas, con las fijas que a veces dan. actualizados, no, no es de otras carpetas. Sí, eso es este ciclo. Resúmenes. En Inmuno, por ejemplo, tenemos ayudas, eso sí, de otras carpetas, pero también tenemos posiciones de este ciclo, para que se den una idea. Resúmenes también de el propio, así. Resúmenes también de Inmuno. Empato general. En Tenemos el laboratorio. laboratorio. Tenemos flashcards, así. Están todas juntas en un solo archivo, toda la unidad. Está toda junta. Eso es Sánchez, ¿no? Sí, la doctora Sánchez. Ahí Ya. tenemos en Núñez, Palomino y Sánchez. Eso de Núñez. Eso de Palomino en Excel que solemos hacer para todas las carpetas. Sí, es Y lo cual el... es importante. Ahí no se ve, no carga, creo. Ya. Lo tienes que descargar. Pero Ujú, es importante porque Palomino no pasa PPT. Entonces tienen que tomarle foto. Y incluso también hay un apartado de Palomino, tiempos de Palomino. Ahí están sus PPTs, cosas que él no pasa. ujú. En cada uno están los PPTs. Y también, bueno, el Excel, que ya está todo especificado, pero se tiene que descargar para que se pueda ver. Bueno, ahora pasemos con historia de la medicina, que vale 2 créditos. El coordinador aquí es el doctor Quiroz. Es un doctor bastante tranquilo. Bueno, con respecto a la teoría, llama al principio de la clase y siempre llega temprano, así que sí o sí tienes que llegar temprano tú también. Y de hecho hay una persona en nuestro grupo de teoría que jaló el curso por faltar, así que no tiene que faltar.
El doctor en sus teorías suele contar anécdotas y algunas experiencias. Prácticamente repite todo de sus PPTs y casi siempre lee. Y hay algunas cosas que no termina de explicar. Por ejemplo, sus PPTs pueden tener 70 páginas, pero él solo avanza 20 o 30. Nunca termina todos sus PPTs. Pero al final todo el examen viene de PPT, de lo que envía. Eh, también, un ratito. Eh, también dice como que yo sí estuve ahí, pero, ajá. Y con respecto al sílabo, él no respeta el sílabo porque por lo mismo que no termina, se atrasa y el primer examen vienen pocos temas y en el segundo examen vienen muchísimos más temas. En práctica, se dividen ahí en 4 grupos y con el autor, bueno, en 4 grupos. Eh, el grupo A, que suele ser por orden de lista, con Quirós, presenta monografía. El grupo B, el seminario, que es un artículo que se da en la virtual, y la monografía son cosas que ustedes tienen que investigar, hacer todo un documento, y luego hacer una exposición sobre eso en un Canva. Ajá, y así pues, se van turnando. Grupo C, grupo D y así sucesivamente. Bueno, con respecto al doctor Jason, es nuevo. Es un doctor que enseña también otros cursos como Morfo 1, el neurocirujano. Es muy bueno explicando y de por sí es como joven, es comprensivo con todo. Pero, bueno, es el único que puede llegar hasta 20, si realmente lo merece, sí. Porque el doctor sí puede ser un poco pesado en época de exámenes incluso. Em, Da un poco de preferencia de delegado, más que todo en el tema de la nota, según nos dicen. Y sí o sí pregunta en todas las exposiciones. Es decir, por ejemplo, si hablan de Hipólito Unanue, él quiere que tú digas una crítica, algo, una participación crítica sobre su vida de Hipólito Unanue. Entonces, eso es lo malo, porque pregunta bastante y quiere que sea crítico. Y si bien es cierto es comprensivo, con el tema de participación, o sea, para él, de alguna forma tienes que ganarte esa nota, entonces, sí o sí, aunque sea semana de exámenes, pregunta. A veces llega tarde, tú haces tu grupo, eh, puede ser con tus amigos o algo, y también da oportunidades, por ejemplo, nuestras compañeras están haciendo un libro con él, y están como coautoras. En cuanto al doctor Quiroz, él, él va a ser el coordinador del curso, entonces él va a manejar todos los horarios en sí, así que cualquier cosa, si quieren algún cambio en virtual o algo así con el doctor Jason, pues le tienen que consultar primero al doctor Quiroz, pero igual es algo que no le gusta, así que no creo que acepte. Pero eso sí califica de 16 a 18 máximo, de ahí no pasa y va a depender de tu rendimiento, que normalmente máximo pone, por ejemplo, pone 17 a todos, por ejemplo, en mi grupo puso 17 a todos, por igual. Y a veces pregunta cosas sencillas o en media expo, o si se nota que estás leyendo mucho o algo así, te va a preguntar directamente algo más directo y rebuscado. Y va a contar anécdotas mientras explica, y eso sí llega temprano, toma lista bien temprano, y luego si llegas, sí te pasa lista, pero te pone tardanza, y es bastante estricto con eso de la lista. Y tu grupo que va a ser formado, no, tú no lo vas a formar, sino el doctor lo va a formar por orden alfabético según la lista que él tenga. En cuanto a historia de la medicina, la verdad bastante si se fueron a sustitutorio, por, más que todo por la nueva regla, que al menos ahora la cancelaron, pero ya para este ciclo ya no va a estar, ya va a estar implementada de por sí. Entonces va a haber banqueos que algunas preguntas vienen similar, la verdad. Eh, en cuanto al último examen, sí es como tal el examen que habíamos tomado, sí es como tal ese examen. Y en práctica están las exposiciones y las monografías que llevamos en el ciclo. Y en teoría están las PPTs en sí, que suelen ser pocas porque el primero explicó, este, primero, en el primer examen vinieron pocas clases, como mencionaron, y luego llevaron en el segundo examen muchas más. Igual no llegó a terminar como tal los temas del sílabus, pero igual solo vino los PPTs que explicó. En nutrición, que es el nuevo curso, los doctores en sí son tranquilos. En cuanto al doctor, va a explicar
el doctor Humberto va a explicar bien resumido lo que está en la diapositiva, que se nota que se ha hecho con inteligencia artificial, por lo cual, al menos en nuestra casa, los exámenes vinieron casi igual. O sea, se notaba que eran hechos por inteligencia artificial y eran cosas que sí o sí estaban en las PPTs, o él repetía bastante las clases. Y las clases eran cortas, pero eso sí, no solo veían por la lista porque el doctor se daba cuenta, tampoco era que se molestaba, pero sí le incomodaba. Y sí decía qué temas vendrían y qué temas tal vez menos. Y algunas cosas que sí daba como fija que venía. Son simplemente exámenes, las notas, no hay nota de práctica como tal, al menos en nuestro ciclo, no sé si eso vaya a cambiar, pero eran 4 exámenes, 2 teóricos y 2 prácticos. Y bueno, el práctico valía más, y bueno, era, al menos en el primer caso del examen, fue 5 preguntas nomás. Y en el segundo sí fue, este, 10 preguntas, pero vinieron, bueno, por alguna razón vino una pregunta que era, el examen, los exámenes están en la carpeta, tal y como tal nos vino. En cuanto al segundo, fue tal y como nos vino. El primero sí hizo una simulación de lo que nos vino, de lo que recordamos, pero el segundo sí es tal y como nos vino. Y vino una pregunta de del primer examen que fue de IMC, pero igual está ahí en la carpeta, así que normal. Pero sí se notaban que eran preguntas hechas con ChatGPT por mandarle las PPTs, entonces podrías mandar a Notebook las PPTs y podrías hacer que hagan preguntas. Bianca. Sí. Ahora con la doctora Dainza Rojo, ella es la coordinadora del curso. Ella básicamente en las teorías lee las diapos, básicamente lee las diapos, y creo que es lo mismo, las mismas diapositivas creo, pero se nota que están hechas con Claude. Tiene ese formato de Claude y esos colores de Claude. Las clases prácticas y teóricas son similares, por lo que siempre hay dos grupos antes de teoría, por lo que ella se acuerda de los nombres y empieza a preguntar, o bueno, no directamente, a veces sí, directamente, pero empieza a preguntar a esas personas que estuvieron antes en práctica en cosas que ellas se acuerden, que están en teoría. Entonces quiere que siempre haya participación, que no tiene nota igual. Eh, no le usan las tablets o celulares, sobre todo en las últimas clases, porque nadie le hacía caso, porque hay otros cursos que se tienen que estudiar. La doctora literalmente se acercó uno por uno y dijo, guarda tu tablet, guarda tu celular, guarda todos. O sea, nadie puede apuntar nada, ella quiere que solo uno esté atento a sus tareas. Eh, y sí, en el primer examen sí dijo algunos temas fijos que sí me dieron en el examen, pero el examen es sencillo de por sí. Y hay todo está en la carpeta. En cuanto a, bueno, la práctica comercial no tiene nota como tal. Este, o la práctica, si no es el examen, pero eso sí, el doctor tira bastantes fichas de lo que va a venir, como, o sea, no tanto lo que a cada rato dice, esto va a venir, eso va a venir, sino que explica como tal bastante una cosa, y sí o sí, eso sí viene. Cuando repite bastantes veces una cosa, sí o sí como tal, como igual lo pregunta en clase, igualito viene en el examen. Y no es tan exigente, pero eso sí, se molesta porque ya empezaron a faltar a práctica como no tiene nota. Y, y siempre pasaba lista. Es parecido a una clase teórica en sí, pero no se va a explayar porque normalmente las clases eran de noche, entonces trataba de que acabe rápido, menos en 1 hora menos, para que ya se vayan todos. Eran clases precisas y en sí iba a ser puntual porque el teórico, bien, tu clase es antes o después del teórico y es puntual por eso. Y si querías, pues, te pones en un horario, pero podías adelantar o ir a un horario más tarde si querías, por alguna razón. Con respecto a la doctora Danitza, es la coordinadora, entonces ella como que nos exige un poco más. Bueno, al inicio ella da una breve explicación de todo, bueno, de toda la teoría, es como un resumen de teoría al principio de la práctica, y luego en práctica hay como 10 casos, y digamos que hay 20 personas en el salón, entonces hay grupos de 2 personas, y cada grupo tiene que resolver el caso. Primero presentarlo, luego resolver el caso y responder las preguntas que la autora dice. Entonces, si bien no es difícil, es sencillo, igual como que no puedes avanzar otras cosas, no puedes irte, porque la autora se da cuenta.
porque igual todo aquí es chamba con la doctora. Tampoco le gusta que los oyentes estén distraídos. Si, por ejemplo, te ve leyendo farmacología, la doctora te llama y te pregunta algo de lo que tu compañero estaba haciendo. También, igual que el doctor, si tienes una clase, no sé, a las 8 de la noche, puedes adelantar tu clase e ir a la clase de las 5. Y por ello normal. Bueno, como estaba mencionando, en cuanto a nutrición, teníamos los exámenes, bueno, el último examen, el examen 2 tal cual, está tal cual nos vino, tanto el teórico como el práctico. Y en el primer examen, preguntas iguales. En cuanto a práctica, bueno, los PPTs que tuvimos para el examen, las PPTs que tuvimos para el examen, que fueron todas estas, y en el banqueo como tal, las preguntas que nos vino. Así que, bueno, les va a servir bastante porque capaz sí hagan el mismo examen, porque, bueno, es primera vez que después de tiempo se lleva el curso como tal, solo. Y bueno, esos son algunas de las experiencias de los otros años que compraron la carpeta, porque tenemos carpeta de los otros ciclos también. Y la verdad, no es recopilación de otras carpetas, sino es contenido que nosotros mismos hemos hecho durante el ciclo, resúmenes o también banqueo del mismo ciclo, como tal. Y bueno, el precio la entrada a la Minas Vice va a ser de 40 soles, ya que luego va a ser de 50. Y, y pues eso, que espero que les haya gustado y cualquier cosa pueden escribirle a Bianco o a mí. Igual, chicos, si tienen alguna duda de algún profesor, nos escriben normal. Igual, si no compran la carpeta o si compran, escríbanos por consejos. Normal. Sí, normal. Ya, eso sería todo. Sí, chicos, muchas gracias. Cualquier pregunta igual nos escriben.